único que tenemos son los 5 corredores complementarios, que deberían tener 5.000 buses. Exitosa. Y solamente tienen 785 buses. Ese es el grave problema. Nuestras autoridades, cuando suceden al anterior, no continúan el proyecto, tienen otro criterio y lo cambian. Y así estamos lamentablemente durante 30 años sin poder ofrecer a la población un servicio de transporte importante, necesario, humano. Este tema de la nulidad que ya se dio, la caducidad del contrato de concesión que se dio a conocer en las últimas horas, vamos a conversar con el experto en tema de transporte, el presidente de la ONG Luz Ámbar, Luis Quispe Candia. Señor Quispe, ¿qué tal? Buenos días, bienvenido, Exitosa y feliz año. Buenos días, señor Pedro Paredes, igualmente para usted y todos nuestros oyentes, que este año sea mucho más promisorio y especialmente encontremos la paz y nuestro país pueda encaminarse al desarrollo. Bien, gracias por esos parabienes, pero yo quiero también conocer un poco su opinión sobre esta medida que se tomó de mutuo acuerdo, valgan verdades, de que Graña y Montero, hoy AENSA, haya aceptado finalmente suscribir este acta de caducidad de la concesión de la Vía Expresa Sur con Lima Metropolitana. ¿Qué significa esto en buen cristiano, señor Quispe? En buen cristiano significa que la empresa AENSA ya no desarrollará la obra, pero créame, usted ha hecho una buena introducción y habría que agregar algo más para que nuestros oyentes entiendan. La vía expresa construida por el señor Bedoya Reyes fue inaugurada en el año 66 y su proyecto era hasta la altura del puente Atocongo. Debió unirse la vía expresa hasta Atocongo. Pero lamentablemente no fue así. Desde su inauguración quedó en Barranco, que es lo que tenemos ahora. Entonces, con el correr del tiempo, los sucesivos alcaldes no han podido cumplir con el compromiso, con el proyecto de llevar la vía expresa hasta su destino final, que era la Panamericana Sur. Como usted bien ha señalado, la empresa Galín y Montero obtuvo la buena pro para desarrollar este segundo tramo, pero es el señor Muñoz, usted dijo se refirió al actual alcalde, el señor Muñoz quien tomó la decisión de que no se llevara a cabo esta obra, estimando que esta empresa estaba comprometido en actos de corrupción. Ese fue el argumento y terminó pues este hecho hasta que en el 13 de mayo del 2021 han firmado un acta de entendimiento entre la municipalidad y AENSA. ¿A dónde llega este entendimiento? A este último documento del 16 de diciembre de este año, en que se firma el acta de caducidad del contrato. Significa que el contrato que había suscrito la señora Villarán con esta acta de caducidad concluye, es decir, no se llevará a cabo esa obra en tanto el actual alcalde tome una nueva iniciativa. Pero esto generalmente acarrea varias cosas y es bueno explicar también. No siempre es posible hacer este tipo de transacciones, porque generalmente las empresas exigen que tengan que resarcirles económicamente, porque hay varios aspectos, ¿no? Hay una expectativa de ganancia, han pagado a los seguros, también han aportado pues para el fideicomiso, etcétera, una serie de inversiones para los estudios iniciales, etcétera, y ese dinero, esa empresa debió cobrarlo, pero en mérito de esta acta que han suscrito, se va a abstener a cobrar a la municipalidad. Así es, todos los costos inclusive ya no irán a un tribunal arbitral, que es donde corresponde ir en estos casos. De modo que creo que es una medida que lamentablemente no se concluyó, porque recordemos, por lo menos nuestra posición, es que en nuestro país las obras que están concesionadas, si es que hay que desarrollarlas y sentarse en la mesa para que se lleve a cabo. Los actos de corrupción deben ser denunciados a los responsables, al que da el dinero y al que recibe el dinero. Y en nuestro país generalmente quienes son proclives a la corrupción no es solamente la empresa, que es el que les ofrece darles coima a cambio de mejoras o mayores años de concesión, etcétera. Es el funcionario del Estado
el Estado peruano, sus funcionarios, los que elaboran el contrato, los que firman el contrato. Estamos viendo desde el presidente de la República hasta todos los funcionarios de todos los niveles, lamentablemente están comprometidos, no todos, pero la gran mayoría, en actos de corrupción. De modo que esto es una muestra más cómo por la corrupción, lamentablemente, obras tan importantes como esta han quedado detenidas, y ojalá que el nuevo alcalde, porque hay esa posibilidad de que pueda convocar a una nueva licitación que sea con las cuestiones claras, digamos, el tiempo de concesión, la forma, por ejemplo, esto era con peaje. Había una posición también de que no debería haber peaje. No hay que asustarnos con el peaje. El peaje, si está cobrado como corresponde, un costo como corresponde, pues bien hecho, porque en todas partes del mundo las vías son concesionadas para que haya un buen mantenimiento, que esté en buena conservación, pero lo que hay que buscar es que es el justo equilibrio, que el peaje sea una cifra razonable. Claro, y dentro, señor Quispe, claro, y dentro de lo que significa el cobro del peaje en esta vía expresa sur se establece que existiría, al menos en el papel, existirían 2 vías libres para que pueda fluir el tráfico sin ningún tipo de problema, además del peaje como una vía rápida, entendido que donde no se va a congestionar el tránsito. Sin embargo, lo que López Aliaga mencionó en campaña, y estoy revisando un poco, y él menciona, el ahora alcalde, que sobre este proyecto de Vía Expresa Sur, que el expediente técnico ya está terminado desde hace 20 años. La vía expresa termina en Barranco, dijo él. Entonces hay un proyecto de 5 kilómetros para ir desde ese punto con el Metropolitano hacia la Panamericana Sur para aliviar el tráfico, conectarse con el tren eléctrico. Es una propuesta muy viable porque ya está el expediente técnico terminado. ¿Realmente es así de simple todo esto? Sí. Hay que recordar a nuestros oyentes que el expediente técnico es el último documento que se hace para un proyecto. Hay estudios iniciales y finalmente termina un expediente técnico. El expediente técnico está listo para iniciar la obra. De modo que lo que el actual alcalde tendrá que determinar es de qué modalidad. ¿Será una asociación pública-privada? ¿Será una asociación mixta con el Estado? ¿En qué porcentaje? ¿O 100% privada? O de repente el propio Estado también podría invertir, ¿no? Gastar en esa infraestructura. Claro, pero hay un escenario que quizás sería también bueno analizar, señor Quispe. Por ejemplo, el momento que eso inició a construirse en los tiempos de Bedoya Reyes y que luego no se culminó, Lima era otra la ciudad. Claro. Había menos caos, menos presión vehicular y menos población urbana asentados en las troncales del metropolitano que hoy existe dentro de ese zanjón de la vía expresa. Sin embargo, ¿qué cosa tendría que adecuarse para que este proyecto realmente surta el efecto que se espera y no suceda como otros proyectos viales que se implementaron en los últimos años y que no resolvieron el caótico tránsito vehicular que existe en Lima? Y que este proyecto también le sirva al peatón, al ciudadano y no solamente al transportista. Efectivamente, usted ha dicho algo muy importante. Las autoridades nos están escuchando en todo el país. Tienen que entender que la nueva filosofía de la movilidad urbana es primero el peatón. Toda infraestructura que se desarrolle en la vía tiene que ser pensando en el peatón. Veredas más amplias, cruceros peatonales, cruces a nivel, no escaleras, jamás escaleras. Tiene que haber cruceros peatonales con semáforos dando preferencia al paso del peatón. Luego, tiene que pensarse en el uso de la movilidad sostenible, la bicicleta. Tiene que incorporarse a la bicicleta como una movilidad que va a durar en el tiempo, porque es así. Los países desarrollados ya hace algunos años ya han logrado implementar en sus ciudades ciclovías muy bien implementadas. Hay ciudades, he tenido la oportunidad de ver, nos han invitado a la embajada de Suecia o de los Países Bajos, en que no hay vehículos privados en las calles, solamente hay bicicletas y buses. Entonces, llegar a eso evidentemente es una ilusión en nuestro país, pero las infraestructuras que se están emprendiendo tienen, como usted señala, estar implementados para el peatón, para el ciclista y obviamente para el transporte público, porque la gran mayoría viaja en transporte público. Por eso está en el tercer lugar, en el cuarto está el transporte de carga y en el quinto recién viene el transporte privado.
Si tuviéramos un sistema integrado de transporte, que lamentablemente no tenemos aún, está la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao con ese encargo, y confiamos que ya pasaron ya más de 3 años, 4 años, vienen los 5 años ya de la señora María Jara, ojalá que ella avance más en este proyecto. Tuviéramos sistema integrado, no habría tantos vehículos privados, la gente usaría el sistema integrado, dejaría el auto en su casa, pero no hemos llegado todavía a eso, por eso es importante lo que usted subraya, que estas infraestructuras tienen que ser pensando en el decalaje, en el orden de preferencia que he señalado, y ojalá que así sea en adelante, ¿no? Y respecto al tema de la ampliación del metropolitano, que también se refirió en su momento el alcalde de Lima, la extensión de Caraballo por la Universitaria, Casa Estacanta Callao, ¿estos proyectos son viables? Ese proyecto, igualmente, cuando dejó de ser el Castañeda en el 2010, cuando se inauguró en el 2010, debía haberse inmediatamente concluido con ese tramo de los 8 kilómetros que faltaban. Y recuerda usted, por no estar concluido ese proyecto, los 4 consorcios del metropolitano aún no pagan los buses. ¿Por qué? Porque la municipalidad se comprometió que tenía que haber cumplido con ese tramo y recién se iniciaba la operación. Pues quiere decir que en la práctica los 4 consorcios están como que no hubieran empezado simplemente a operar, siguen esperando hasta que se termine con ese tramo. Eso es un efecto colateral que ha generado el no haber terminado este proyecto hasta el Chimpuoccho, hasta el Parque Chimpuoccho. Es necesario. Y lo más triste, lo más grave, a mi modo de entender, y creo que coincidirán conmigo la ciudadanía, si es que entendiera, en el 2010, cuando se inaugura el metropolitano, señor Paredes, se inaugura con 9 corredores segregados, o sea, 9 metropolitanos, vamos a decirlo así. Solamente tenemos uno. El COSAC 2 era de la cartera central del Callao, en la época de la señora Villarán. Se desestimó y se dejó de lado los 9 corredores y nos hemos quedado con uno. Deberíamos tener en este momento los 9 corredores segregados, Javier Prado, Universitaria, Arequipa, y ahorita los 9 corredores. Pues la señora Villarán desestimó y nos hemos quedado ahora con, se desestimó todo y se ha creado los 5 corredores complementarios, el rojo, el azul, etcétera, las rutas de integración, las rutas de aproximación, las rutas de las zonas periféricas, todo eso está en el papel. Y lo único que tenemos son los 5 corredores complementarios, que deberían tener 5.000 buses. ¡Exitosa! Y solamente tienen 785 buses. Ese es el grave problema. Nuestras autoridades, cuando suceden a la anterior, no continúan el proyecto, tienen otro criterio y lo cambian. Y así estamos lamentablemente durante 30 años sin poder ofrecer a la población un servicio de transporte importante, necesario, humano, fundamentalmente. Sin embargo, se consideraba que con esto de la creación de la ATU se iba a revertir el escenario que nos está mencionando usted. ¿Qué debe pasar con la ATU? ¿Volver a competencia municipal de Lima Metropolitana o no? ¿O quedarse como está? Bueno, en su campaña el actual alcalde dijo que iban a requerir, y otros candidatos también, que iban a pedir que regrese a la municipalidad. A ver, la ley 27181 del año 99, en su artículo 17 dice, cuando la ciudad es contigua, como el caso de Lima y Callao, no pueden haber 2 autoridades gestionando el transporte. En cambio, nadie hizo caso a esa ley. El alcalde de Lima y el alcalde de Callao, cada uno administraba el transporte en su provincia, pese a que estaba en vigor la ley. Ese mismo artículo dice que si no lo hacen espontáneamente los alcaldes, uno de los alcaldes podrá llevarlo a un tribunal arbitral al otro alcalde para exigir que debe haber una sola autoridad. ¿Lo hicieron? No lo hicieron. Ese mismo artículo dice que si no lo hacen los alcaldes, el Ministerio de Transportes establecerá una sola autoridad para Lima y Callao. ¿Lo hicieron? Tampoco lo hizo. Por eso nuestra organización y otras hemos ido durante años luchando para que por lo menos haya una autoridad que gestione el transporte. Y finalmente salió la ATU en diciembre de 2018. Evidentemente la pandemia fue en desventaja, pero creo que la ATU tal como está debería de continuar el Ministerio de Transportes, porque el Ministerio tiene la economía, tiene el poder económico para poder dar soporte a esta entidad, pero también estamos viendo que de la misma ATU
ha cedido la iniciativa, una ley que acaba de ayer, ha salido antier a hacer un reglamento, a una ley en el que están autorizándole los congresistas a que la ATU no convoque a licitación, que es la manera, como decía la ley primigenia, sino que autoriza por 5 años. Lo que quiere decir que vamos a tener combis y cúster 5 años y después 10 y después 15 y 10 y quién sabe hasta cuándo. Consideramos que esa ha sido una decisión equívoca del Congreso. Creo que la ATU no debe haber planteado esa posibilidad. Debe haber convocado a grandes empresas que se consorcien. Nadie los excluye a ellos. Nadie excluye a los dueños de las empresas de combis y cúster, pero que se conformen consorcios, que busquen una caja centralizada, pero cada uno lleva la plata a su bolsillo y se reparten la plata al final del día. No me refiero solamente a los dueños de las combis, sino a las empresas. Han pasado 30 años. ¿Cuántas empresas han desarrollado y son dueños de su flota? Bien. Apenas menos de 10 empresas. Apenas menos de 10 empresas, señor Paredes, de las 370 y tantas que son. Bien, señor Quispe. Significa que jamás han pensado como empresa, simplemente en su bolsillo. Y además ¿cómo confiar en ellos para hacer el cambio además que muchas veces integrado? Eso terminó alentando también muchísimo la informalidad. Gracias, señor Quispe, por la comunicación alcanzada. Que tenga buen año. Buen 2023. Igualmente, buenos días.